Nadie imaginaba que un alma pudiera sufrir tanto por volver demasiado pronto. Pero Allan Kardec lo advirtió. En sus anotaciones menos conocidas, él describe lo que sucede cuando el espíritu, aún no totalmente desprendido de los traumas de la última existencia, es forzado a reencarnar antes de la hora correcta. El resultado: dolor psíquico, desequilibrios profundos y una sensación de pérdida que atraviesa la infancia entera. Él vio esto décadas antes de que la ciencia espiritual aceptara esa verdad. Espíritus le relataron con angustia los efectos de una reencarnación precipitada. Dijeron que el tiempo en el plano espiritual es sagrado. Es allí donde se procesa el aprendizaje, la reparación y el descanso. Cuando ese tiempo es violado por prisa, miedo o presión externa, las consecuencias pueden resonar por vidas. Y lo más grave, muchas de esas almas ni siquiera saben que volvieron demasiado pronto. Ellas apenas sienten un dolor que no saben nombrar, un vacío que nadie consigue llenar. Muchos de los relatos que Kardec reunió describen niños que lloraban sin razón, jóvenes que cargaban melancolía sin causa aparente y adultos que parecían vivir en estado de extenuación espiritual. Estos síntomas, según él, eran el reflejo directo de un alma que no tuvo tiempo de recomponerse entre las existencias. Esto puede impactar, pero algunas reencarnaciones no son planeadas desde arriba. Son forzadas por influencias humanas o impulsos inconscientes que rompen el flujo natural de la evolución. Y es aquí donde reside el peligro. Cuando un alma retorna antes de estar lista, no solo sufre, sino que puede comprometer su progreso por siglos. Este es uno de los grandes alertas olvidados entre líneas en la obra de Kardec. Si te interesan temas como este, recuerda darle me gusta y suscribirte para continuar recibiendo estos secretos espirituales a los que pocos tienen acceso. En los bastidores de la espiritualidad, todo sigue un orden. Reencarnar no es un castigo ni un premio. Es una necesidad pedagógica del alma, pero como cualquier aprendizaje, exige preparación. Allan Kardec reveló que, antes de volver a la Tierra, el espíritu pasa por un proceso de evaluación profunda. Él revisita errores, aciertos, dolores y conquistas, refuerza lazos con espíritus afines, planea encuentros, escoge pruebas. Nada de esto puede ser hecho a las prisas. Cuando un alma es jalada de vuelta por energías que no respetan ese ciclo, como la desesperación de los encarnados, magias, promesas o incluso pactos inconscientes, el plano espiritual pierde el control, y el espíritu, aún fragilizado, es lanzado en un cuerpo que no lo acoge bien. Es como plantar una semilla en suelo seco. Nace, pero sin fuerza, sin dirección. En uno de los casos más conmovedores que Kardec estudió, el espíritu de un joven reveló haber reencarnado por insistencia de los padres que no aceptaron su muerte precoz. El dolor del luto, mezclado a la negación, acabó creando un lazo magnético que apresuró su retorno. Él volvió, pero volvió confuso, enfermo, triste. Desde la infancia sentía que había algo errado, como si estuviera fuera del tiempo. Este testimonio, registrado en sesiones serias de evocación, muestra cuánto los sentimientos humanos pueden interferir en el proceso sagrado de la reencarnación. No por maldad, sino por ignorancia. Cuando no comprendemos el tiempo divino, intentamos moldear la eternidad a nuestra voluntad, y pagamos caro por eso, incluso sin saberlo. Kardec también destacó que no toda alma tiene la estructura para soportar el impacto de una nueva vida tan pronto. Es como un viajero que mal descansó de una larga jornada y ya necesita enfrentar otra. El cansancio espiritual se manifiesta en formas variadas: enfermedades crónicas sin causa médica, trastornos psicológicos resistentes a cualquier terapia, falta de propósito desde muy joven. No es en vano que tantos espíritus que reencarnan demasiado pronto desarrollan una sensación de no pertenencia, como si vivieran una vida prestada. Y de cierta forma, es eso mismo. Están viviendo antes de tiempo, ocupando un espacio que aún no era suyo por derecho divino. Esto no es castigo, es consecuencia de un desequilibrio que, muchas veces, podría ser evitado. Estos alertas
fueron registrados con seriedad y respeto. No eran especulaciones, sino relatos cuidadosamente documentados en las reuniones mediúmnicas conducidas con método y ética. Allan Kardec, con su mente investigadora y espíritu sensible, sabía que estaba lidiando con verdades demasiado profundas para ser ignoradas. Él no juzgaba, apenas observaba y registraba. Su intención era esclarecer, nunca asustar. Pero la verdad tiene peso, y esta en especial nos obliga a mirar para la reencarnación con más responsabilidad. Estamos hablando del destino de almas, de la arquitectura invisible que sustenta la evolución humana. La prisa, en este campo, es enemiga del progreso. Y ahora que conoces esta parte oculta de las enseñanzas, necesitas decidir qué harás con ella. Imagina un libro sagrado que necesita ser leído con atención. Cada página representa una vida, cada párrafo un aprendizaje. Si alguien intenta saltar capítulos, pierde la esencia de la historia. Es eso lo que sucede con el alma cuando ella reencarna antes de tiempo. Kardec explicó que el intervalo entre las vidas no es apenas reposo. Es un tiempo de asimilación, reconciliación y preparación. El alma conversa con sus mentores, revisa sus compromisos, comprende las consecuencias de los actos pasados. Si ese proceso es interrumpido, ella retorna sin las herramientas emocionales y espirituales que necesitaría para enfrentar la nueva existencia. Y muchas veces acaba fallando en las pruebas que ella misma aceptó realizar. La prisa destruye el propósito. Y es por eso que tantas vidas parecen sin sentido. Fueron construidas sobre un terreno aún inestable, por espíritus que no terminaron de curarse. Los efectos de esa prisa no son visibles a los ojos comunes, pero el espíritu siente desde los primeros latidos del nuevo cuerpo, siente una inquietud extraña, como si no cupiera allí. Allan Kardec escribió que muchas almas, al reencarnar pronto, entran en un estado de confusión tan profunda que pierden la conexión con sus propios planes de vida. Ellas no recuerdan más el por qué aceptaron ciertos dolores, ni reconocen a los compañeros espirituales que deberían ayudarlas. Esto genera aislamiento, revuelta y, en casos extremos, el rechazo inconsciente de la vida. La ciencia ve esto como depresión precoz, pero el espíritu reconoce como desalineación entre lo que es y lo que debería ser. El resultado es una existencia fragmentada, donde el alma se arrastra, intentando encontrar sentido en el caos que no era para ser de ella aún. Uno de los relatos más simbólicos, traídos por los espíritus en la época de Kardec, hablaba de una mujer que, en vida anterior, había sido traicionada y abandonada. En el plano espiritual, ella aún no había superado el dolor. Pero por cuenta de un pedido desesperado de su hija encarnada, ella retornó a la tierra para ser nieta de la misma. La ligación era real, el amor existía, pero el tiempo estaba errado. Aquella alma necesitaba de más preparación, de cura, de comprensión del perdón. Volvió herida, y por eso la relación entre nieta y abuela se tornó llena de tensiones inexplicables, culpas ocultas y tristezas sin nombre. Kardec no usaba metáforas exageradas. Él decía la verdad con serenidad. Hay lazos que necesitan de tiempo para transformarse en puentes. Forzarlos es correr el riesgo de tornar los grilletes que atrasan la liberación de ambos. La prisa del alma puede ser motivada por varios factores. A veces es el propio espíritu que desea volver luego tomado por culpa o deseo de reparación. Otras veces son interferencias de encarnados que por el dolor o por el ego intentan forzar la vuelta de alguien querido. Y existen aún los casos de obsesión, donde entidades desencarnadas inducen la reencarnación prematura con finalidades diversas. Allan Kardec dedicó parte de sus estudios a la influencia de los espíritus en el mundo material. Él mostró que, sin vigilancia espiritual, muchos procesos de reencarnación pueden ser contaminados por voluntades ajenas al bien verdadero. El libre albedrío existe, pero debe ser iluminado por la sabiduría. Volver por impulso o por presión nunca fue un camino seguro.
El alma necesita querer, sí, pero necesita sobre todo estar lista. Kardec también identificó algo aún más profundo. Reencarnar demasiado pronto puede generar un tipo de olvido espiritual más allá de lo necesario. Sabemos que al nacer, el alma olvida parcialmente sus vidas pasadas, como parte del plan divino. Pero en reencarnaciones apresuradas, el olvido es más denso, más opaco, como una niebla espesa. Esto torna al individuo aún más vulnerable, pues él no tiene acceso ni siquiera a los destellos de conciencia que podrían ayudarlo a entender sus dolores. Él vive en la oscuridad, y en esa oscuridad comete errores que podrían haber sido evitados. Es como si el alma estuviera con los ojos vendados y los pies descalzos en un terreno lleno de piedras. Ella avanza, pero a cada paso se hiere, y cuando finalmente entiende el porqué, ya se han pasado décadas de sufrimiento inútil. Aún así hay esperanza. Siempre la hay. Kardec nunca dejó de recordar que el amor divino es paciente. Incluso las reencarnaciones precipitadas pueden transformarse en caminos de aprendizaje, desde que el alma, con apoyo espiritual y esfuerzo íntimo, reconozca sus límites y pida auxilio. La misericordia está siempre presente, incluso cuando el error fue motivado por desesperación o ignorancia. Muchos espíritus que volvieron antes de tiempo consiguieron a lo largo de la existencia retomar su eje. No fue fácil, exigió dolor, vigilancia, humildad, pero fue posible. Y esto nos enseña que, a pesar de los peligros, no estamos solos. La espiritualidad mayor no abandona a nadie. Ella apenas respeta el tiempo de cada alma, y cuando esa alma reconoce que volvió pronto, comienza entonces su verdadero despertar. En los círculos más íntimos de las reuniones mediúmnicas organizadas por Kardec, este tema era tratado con respeto y atención. Él sabía que muchos de los sufrimientos silenciosos de los hombres tenían origen en causas invisibles. ¿Cuántas veces juzgamos a una persona inestable, impaciente o apática, sin imaginar que allí habita un alma que retornó a la tierra sin haberse preparado? Allan Kardec no buscaba culpables. Él buscaba explicaciones, y esas explicaciones no siempre agradaban al orgullo humano. Aceptar que el dolor actual es fruto de una elección o influencia anterior exige coraje. Coraje para revisar creencias, para encarar lo invisible con madurez. La reencarnación no es una carga, pero puede tornarse un desafío innecesario cuando vivida antes del tiempo correcto. Y es por eso que comprender esos ciclos se torna una forma de amor profundo, amor por el alma, por el destino y por la verdad. Algunos padres, inconscientemente, presionan el retorno de almas queridas. El luto mal elaborado, la culpa o la esperanza obsesiva de tener a la persona de vuelta, pueden abrir brechas energéticas que interfieren en los planes reencarnatorios. Allan Kardec oyó de los espíritus que el amor, cuando se torna apego, puede generar desequilibrios graves. La intención es noble, pero el efecto puede ser destructivo. El espíritu siente el llamado, siente el dolor de los que se quedaron. Y por amor, o por pena, acepta volver antes de tiempo. Esto rompe contratos espirituales, atrasa planes de aprendizaje y, peor, coloca a todos los involucrados en pruebas que no estaban previstas. La espiritualidad no castiga, pero tampoco impide cuando la elección es hecha con libertad. Y cuando esa elección es hecha por la emoción y no por la sabiduría, el resultado es siempre inestable. Existen también los casos en que el alma reencarna demasiado pronto por fuga. ¿Huir del plano espiritual es posible? Para algunos espíritus, sí. Kardec relató testimonios de entidades que, atormentadas por la culpa, o por el miedo de lo que tendrían que enfrentar más allá de la tumba, forzaron un retorno a la materia como forma de escapar de la verdad. Pero la verdad los alcanzó aquí. Ningún dolor es evitado por la prisa, ninguna deuda es saldada con atajos. Esos espíritus cargaban, desde el nacimiento, una angustia inexplicable, como si estuvieran siempre intentando escapar de algo que ni sabían lo que era. Este es más una alerta para nosotros. El tiempo espiritual es también tiempo de enfrentamiento.
Huir de él es como huir del propio reflejo. Más tarde o más temprano, seremos llamados a mirar de frente lo que dejamos atrás. Incluso los mentores espirituales, según Kardec, respetan profundamente el tiempo de maduración de cada alma. Ellos no fuerzan, no imponen, pero tampoco impiden cuando el libre albedrío se impone. Por eso la vigilancia interior es tan necesaria. En una de las comunicaciones, un espíritu mentor explicó que las señales de que un alma no está lista para reencarnar son claras: apego al pasado, miedo excesivo del futuro, incapacidad de perdonar, ausencia de propósito en el plano espiritual. Cuando esas señales son ignoradas, el retorno a la materia se torna una repetición dolorosa. Es como repetir una prueba que aún no hemos estudiado. Las chances de fracaso son grandes, no por castigo, sino por inmadurez. Reencarnar antes de tiempo es como intentar cosechar frutos de un árbol que aún no ha florecido. El ciclo necesita ser respetado. Kardec también dejó claro que hay caminos de corrección. Nada está perdido para siempre. Un alma que retornó demasiado pronto puede encontrar ayuda en la fe, en la caridad y en el autoconocimiento. El contacto con prácticas espirituales serias, con enseñanzas elevadas y con la búsqueda sincera por sentido, puede abrir puertas de reconexión con el plano mayor. Muchos espíritus, al tomar conciencia de la precipitación, piden ayuda. Y esa ayuda viene, a veces en la forma de un encuentro transformador, de un libro que despierta, de un dolor que ilumina. El sufrimiento, en ese caso, deja de ser punición y se transforma en brújula. Lo que antes era sombra comienza a tornarse camino. Pero es preciso humildad para reconocer que se volvió antes de tiempo, y esa humildad es el primer paso para la verdadera cura. En la visión kardecista, cada alma es autora de su destino, pero no siempre ella escribe sola. Influencias externas, emociones descontroladas e ignorancia espiritual pueden desviar el guión planeado. Por eso, la educación espiritual es fundamental. Saber cómo funciona el proceso reencarnatorio es una forma de protegerse a sí mismo y a los que amamos. Kardec dedicó su vida a revelar esos engranajes ocultos, no para crear miedo, sino para ofrecer claridad. El alma, cuando bien orientada, sabe esperar. Y la espera, en ese caso, es señal de sabiduría. Si sientes que hay algo en tu vida que nunca se encajó, que una parte de ti llegó antes de tiempo, tal vez ese sea el llamado para mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que tu alma aún no ha terminado de aprender en el plano espiritual? En sus obras, Allan Kardec nos invita a percibir la existencia como parte de un engranaje mucho mayor. Él afirma que todo en la espiritualidad obedece a leyes de armonía, justicia y tiempo. Cuando el alma intenta escapar de ese orden, incluso inconscientemente, el retorno a la materia se torna pesado. Una vida que comienza fuera del tiempo correcto tiende a generar conflictos internos difíciles de explicar. Por eso, él insistía en la importancia de la oración y del estudio, no como rituales vacíos, sino como anclas que ayudan al espíritu a ubicarse en el tiempo correcto de su jornada. Cuando el alma se pierde, es como un viajero sin mapa, andando en círculos sin saber para dónde ir. Al reencarnar pronto, ese estado de confusión puede prolongarse por décadas, y solo el autoconocimiento puede iniciar el proceso de cura. No hay atajos. Hay conciencia, esfuerzo y fe. Kardec también relató que muchas veces el alma que reencarna demasiado pronto atrae para sí compañeros espirituales igualmente desequilibrados. Esto sucede porque la sintonía energética aún no ha sido refinada. Al retornar inmadura, el alma vibra en frecuencias que se conectan con dolores antiguos, miedos olvidados y compromisos que ya deberían haber sido superados. El resultado es que ella acaba reencontrando los mismos desafíos, los mismos antagonistas y los mismos errores, como si estuviera presa en un ciclo repetitivo. Este proceso, llamado por algunos espíritus de encarcelamiento kármico, es uno de los efectos colaterales más severos de la reencarnación precipitada.
El alma, en vez de evolucionar, se enreda en tramas antiguas, como si estuviera reviviendo la misma historia con otros nombres y rostros, todo porque volvió antes de estar lista. En una sesión documentada por Kardec, un espíritu describió que al reencarnar demasiado pronto, se sintió como si se hubiera despertado en medio de un sueño inacabado. Él decía que no comprendía los sentimientos que cargaba, ni las reacciones que tenía frente a ciertas personas. Había en su interior una sensación de déjà vu constante, como si estuviera siempre en lugares familiares sin nunca haber estado allí. Esa confusión era el reflejo de recuerdos mal resueltos y emociones que no fueron debidamente tratadas en el plano espiritual. Él no tuvo tiempo de curar sus heridas antes de retornar. Por eso, la nueva vida comenzó como una continuación del dolor anterior, sin pausas, sin comprensión, sin preparación. Este relato emocionó a los médiums presentes y sirvió de alerta para que otros comprendieran la importancia de respetar el tiempo del alma. La verdad es que muchos están viviendo hoy existencias que no estaban previstas para este momento. Esto no significa que estén condenados, sino que tendrán un camino más difícil. Kardec jamás afirmó que el destino es fijo. Por el contrario, él enseñaba que el futuro es moldeado por las elecciones conscientes que hacemos. Una reencarnación precoz puede ser realineada, sí, desde que haya esfuerzo y luz. El libre albedrío es nuestra mayor herramienta, pero necesita ser iluminado por la razón y por el sentimiento elevado. Cuando entendemos los motivos de nuestros dolores y los transformamos en palancas de crecimiento, todo cambia. El alma despierta, incluso si ha despertado en medio de la tempestad. El aprendizaje se torna más lento, pero posible. Y, para el espíritu sincero, eso basta, porque el progreso no exige prisa, exige verdad. También es importante entender que no siempre un alma percibe que volvió antes de la hora. Muchas viven toda una existencia con la sensación vaga de desalineación, sin nunca comprender de dónde viene eso. Kardec dejó claro que el conocimiento espiritual no debe ser privilegio de pocos. Por eso divulgaba con tanto celo las enseñanzas de los espíritus superiores. Él sabía que, al iluminar la mente, ayudaba a liberar el alma. Y hoy, ese mismo llamado continúa resonando. Cada vez que alguien descubre que su dolor tiene raíces invisibles, se abre una ventana para la cura. Y esa cura comienza con la aceptación. Aceptar que algo no está bien, que la vida parece apretada, corta o desplazada, puede ser el primer paso para una reconciliación profunda con el propio espíritu. Este gesto simple puede transformarlo todo. Cuando el espíritu reconoce que reencarnó antes de la hora, él puede reescribir su historia. No como quien borra el pasado, sino como quien decide dar nuevo significado a lo que vive. Esa es una enseñanza preciosa que Kardec transmitió con humildad. El error no es el fin, es una invitación a la transformación. Por eso, incluso delante de vidas que comenzaron en el tiempo errado, es posible encontrar un nuevo ritmo, un nuevo propósito, una nueva dirección. La reencarnación, aunque precoz, puede tornarse un camino de superación, pero exige coraje. Coraje para encarar los propios vacíos, para hacer elecciones conscientes y para buscar ayuda cuando necesario. Porque hay siempre manos invisibles listas para sustentarnos. Basta que pidamos, y basta que queramos, de hecho, aprender con aquello que la vida, incluso desorganizada, insiste en mostrarnos. Para Allan Kardec, una de las mayores virtudes del espíritu en evolución es la paciencia. No la paciencia pasiva, sino aquella que nace de la comprensión profunda de los ciclos del alma. Reencarnar demasiado pronto para él era una señal clara de impaciencia espiritual o de interferencia externa. Por eso, él siempre recomendaba el estudio continuo, el autoconocimiento y la vigilancia interior como formas de proteger el espíritu de la precipitación. En muchos momentos los espíritus alertaron. El tiempo en el plano espiritual es parte esencial del tratamiento del alma. Es allí que se cierran pendencias emocionales,
que se disuelven traumas y se construye el guión de la próxima jornada. Ignorar ese tiempo es como salir de una cirugía antes de la recuperación total. Se puede andar, pero con dolor. Se puede vivir, pero con limitaciones. Y esa alerta, por más dura que parezca, es un acto de amor al alma. Es en este punto que la espiritualidad superior actúa con más delicadeza. Incluso delante de un retorno precoz, ella no abandona al espíritu. Al contrario, intensifica el auxilio, encamina personas, inspira encuentros, envía señales. El alma, incluso fragilizada, es acompañada, pero ella necesita hacer su parte, necesita buscar, necesita pedir, necesita abrirse para entender que su dolor puede no ser de este mundo, que su desalineación puede haber venido de antes del nacimiento. Cuando esto sucede, algo cambia. El espíritu comienza a recordar no con la mente, sino con el corazón. Comienza a sentir que hay algo mayor guiando todo. Kardec decía que el despertar de la conciencia es siempre silencioso, sutil, pero inconfundible. Y cuando él sucede, incluso una existencia vivida antes del tiempo correcto puede ser transformada en misión de cura, para sí y para los otros. Muchos que despiertan de esa forma se tornan instrumentos de luz, no porque son perfectos, sino porque saben lo que es caminar sin dirección, y al encontrar el propio eje, pasan a ayudar a otros a hacer lo mismo. Es así que el dolor se convierte en servicio, que el vacío se torna llamado, y que el retorno anticipado se transforma en aprendizaje compartido. Kardec conoció varios casos así. Espíritus que, después de una infancia marcada por angustias sin causa, descubrieron su misión ya adultos y la abrazaron con fuerza. Ellos se tornaron médiums, terapeutas, consejeros, trabajadores del bien, cada uno con su historia, pero todos con algo en común: la sensación de que su vida solo comenzó de verdad cuando entendieron el porqué de haber vuelto tan pronto. Ese entendimiento fue la clave para reorganizar el caos. Es preciso recordar que, para la espiritualidad, tiempo no es conteo de días, sino madurez del alma. Algunas almas pueden reencarnar en pocos años porque están listas, otras necesitan de décadas. No hay regla fija. Lo que existe es una sabiduría superior que conoce las necesidades individuales de cada ser. Cuando respetamos esa sabiduría, todo fluye. Cuando la desafiamos, todo pesa. Kardec nos enseñó a confiar en ese flujo. Él decía que ninguna alma está abandonada, pero muchas están distraídas. Y es esa distracción que abre espacio para elecciones apresuradas, para retornos indebidos y para dolores que podrían haber sido evitados. La vigilancia, por lo tanto, no es apenas un acto de protección. Es un compromiso con el propio destino, es decir, al universo: yo acepto crecer en el tiempo correcto, no en el tiempo del ego. Los que viven como si hubieran llegado antes de la hora acostumbran a tener sensaciones muy específicas. Sienten que no pertenecen al lugar donde nacieron. Perciben que sus dolores son antiguos, pero no encuentran origen. Son extremadamente sensibles, tienen miedos difíciles de explicar y muchas veces un deseo constante de volver para un lugar que no saben cuál es. Esas impresiones, tan comunes y tan poco comprendidas, son señales espirituales. Kardec las llamaba de recuerdos intuitivos, fragmentos de la memoria espiritual que escapan al velo del olvido. Y cuando surgen, no deben ser ignoradas. Deben ser acogidas con cariño, observadas con atención, pues son muchas veces el grito silencioso de un alma que volvió antes de la hora y que necesita entender el porqué para finalmente liberarse del dolor que la acompaña desde la cuna. Lo más importante, no obstante, es no caer en la desesperación. Kardec siempre reforzó que todo dolor tiene un propósito y que ninguna caída es definitiva. La reencarnación precoz puede ser un camino difícil, pero no es un callejón sin salida. El espíritu que despierta para su verdad encuentra siempre una nueva chance. Puede demorar, puede doler, pero sucede. Y cuando sucede, el alma entiende que el tiempo perdido no fue en vano.
Sirvió para enseñarle a valorar cada paso, cada elección, cada encuentro, y es ese entendimiento que transforma sufrimiento en sabiduría. Si usted siente que este contenido tocó algo profundo dentro de usted, tal vez no sea por casualidad. Tal vez su alma esté reconociendo verdades que esperaba oír hace mucho tiempo. Y si fuera así, deje que ese mensaje continúe su trabajo silencioso dentro de usted. El reencuentro con esa verdad olvidada puede marcar el inicio de una nueva etapa. Allan Kardec sabía que la comprensión libera. Al traer a la luz el tema de las reencarnaciones prematuras, él no buscaba asustar, sino alertar con compasión. Su intención era proteger a las almas que, por ignorancia o impulso, podrían lanzarse en pruebas que aún no estaban preparadas para enfrentar. Hoy, al revisitar sus palabras, comprendemos la urgencia de ese conocimiento. ¿Cuántos viven en sufrimiento sin saber por qué? ¿Cuántos cargan dolores de la infancia sin sentido, angustias que resisten al tiempo? Tal vez estén entre aquellos que retornaron antes de tiempo, y tal vez ahora estén listos para entender, porque cuando el espíritu entiende su historia, él deja de ser víctima del destino y se torna protagonista de la propia evolución. Eso cambia todo. Kardec decía que ningún sufrimiento es en vano cuando lleva al despertar. Incluso los errores, cuando reconocidos, se tornan escalones para el crecimiento. Por eso, si usted se ve en este retrato, si siente que su alma volvió pronto, si carga marcas que no sabe de dónde vienen, sepa que ese entendimiento es el primer paso para la transformación. El reconocimiento del origen del dolor trae alivio, y el deseo de cambiar abre espacio para que los mentores espirituales puedan actuar con más libertad. Ellos siempre estuvieron por cerca, pero respetan el tiempo del alma. Cuando ella se abre, ellos entran, y lo que parecía ser una vida perdida comienza a ganar nuevo brillo, nuevo sentido, nueva dirección. La jornada se reorienta, y aunque el inicio haya sido torcido, el final puede ser de luz. Eso es reencarnación, la chance constante de recomenzar. Es por eso que Kardec valorizaba tanto el estudio, la reflexión y la fe activa. Para él no bastaba con creer, era preciso comprender, y al comprender, elegir con conciencia. El tiempo del alma es diferente del tiempo del reloj. La prisa en este plano es ilusión. El alma madura espera, se prepara, respeta el propio ritmo, y cuando retorna a la tierra, trae consigo un bagaje que la fortalece delante de las pruebas. Quien vuelve demasiado pronto carga apenas fragmentos, pero incluso esos fragmentos pueden ser organizados con paciencia, esfuerzo y amor. La espiritualidad superior no desiste de nadie. Cada ser es acompañado con celo. Pero el alma necesita hacer su parte, querer comprenderse, buscar respuestas, aceptar la propia historia. Este gesto es simple, pero poderoso, y puede cambiar el rumbo de una vida entera. Al final de su misión, Allan Kardec dejó más que libros, dejó llaves, llaves que abren puertas para la liberación espiritual. La cuestión de la reencarnación precoz es una de esas llaves. Ella nos hace repensar nuestros dolores, nuestras familias, nuestros sentimientos más profundos. Nos invita a mirar más allá de la materia y percibir el alma como ella es, un ser eterno, en constante construcción. No estamos aquí por casualidad, y si volvimos antes de la hora, no fue para sufrir en vano, sino para comprender más temprano aquello que en otro tiempo nos costaría entender. Ese es el llamado. Y él no viene del miedo, viene del amor, el mismo amor que mueve a los espíritus a guiarnos, el mismo amor que movió a Kardec a escribir, a investigar, a revelar, el mismo amor que ahora mueve a usted a oír este mensaje hasta el final. Si estas palabras tocaron su corazón, permítase un momento de silencio. Cierre los ojos y oiga lo que su alma tiene que decir. Tal vez usted perciba señales que antes ignoraba. Tal vez entienda sentimientos que nunca supo explicar. Tal vez encuentre, en fin, el hilo invisible que liga sus dolores al tiempo en que usted no estaba más aquí. Y aún no debería estar de vuelta, pero está, y está por un motivo.
Que esa revelación sea luz en su camino, que usted pueda caminar con más ligereza, con más conciencia y con más compasión por sí mismo. Y si este mensaje hizo sentido para usted, compártalo con alguien que pueda estar pasando por lo mismo. Suscríbase al canal, deje su me gusta y ayúdenos a llevar esa luz más lejos. Porque hay muchas almas precisando recordar quiénes son y por qué volvieron tan pronto.